Vamos a comenzar una nueva unidad en sus guías. Aleluya. Si tienen, yo no sé cómo los libros de ustedes, pero es Julio 20, el ministerio de Pablo a los tesalonicenses. No es muy fácil decir, porque cuando estamos leyendo esas escrituras, aleluya, un poquito caliente aquí adentro. ¿Se sienten un poquito calor? Si me pongo demasiado, me voy a quitar mi saco, ¿okay? Para que sepan, nadie se turbe. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque es verdad y eficaz, Señor. Es como una espada de dos filos que penetra nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Gracias por ella. Abre ahora, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes en esta mañana. Aleluya. Como dice el pastor, esta nueva unidad es la epístola pastoral del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes domingos que vamos a estar hablando de los tesalonicenses. Ahora, la historia de hoy comienza no en el libro de Tesalonicenses, sino en los Hechos. Amén. Y vamos al capítulo 16 de los Hechos. Amén. Y le voy a decir la historia. De verdad, se la voy a decir. Ahora, en el capítulo 15 de los Hechos, hubo una reunión de los líderes de la iglesia para poner reglas y cosas para las nuevas iglesias de gentiles, ¿entiende? En el principio, en Jerusalén, todos los que pertenecían a la iglesia eran judíos. Pero cuando el apóstol Pablo comenzó sus misiones de misioneras, él comenzó a plantar iglesias en lugares como Antioquía y Éfesos, ¿entiende? En Corintio. Y él comenzó a decirle, esto es lo que la iglesia en Jerusalén le está diciendo a ellos. No le pusieron las reglas judías, las leyes judías sobre ellos, sino le dieron cosas simples. No coman nada que está cocinado en su propia sangre y que se mantengan lejos del pecado sexual y de pecados que pueden corrompirlo. ¿Entiende? Cosas plenas, no nada complicado, porque no querían echarle la carga de la ley sobre estos nuevos creyentes que no eran judíos, ¿entiende? Era algo extraño para ellos. Pero el Espíritu Santo trabajó en esa congregación, ese juntamiento de pastores y de líderes para hacer algo bueno para la iglesia, para que la iglesia continuara creciendo. Amén. So, en el capítulo 16 vemos que el apóstol Pablo comenzó a ir a diferentes iglesias que ya había establecido y traer esa noticia a ellos y alentarlos a ellos, que ellos eran amados por la iglesia central en Jerusalén y amados por Dios, amén. Que no eran extranjeros porque eran gentiles, ¿entiende? Que no eran algo separado de Dios porque no eran judíos, ¿entiende? Ellos querían, y él estaba dándole esto a estas comunidades nuevas, ¿entiende? Y él estaba predicando y soportando y elevando sus espíritus. Ahora, en el capítulo 16 vemos algunas cosas. Pablo viene a conocer un joven llamado Timoteo, que su mamá era judía y su padre era griego, pero era un hombre de un carácter bueno, un hombre sabio en la palabra, aunque era joven, y él decidió llevárselo. Ven conmigo, ¿entiende? Y se lo lleva. Y entonces cuando él está predicando en estos diferentes lugares y enseñando, ¿verdad? Dice que él trató de entrar en diferentes áreas de Asia o Macedonia y el Espíritu de Dios le dijo, no puedes entrar. Ahora, ¿por qué sería eso? ¿Por qué sería que el Espíritu Santo le hubiera dicho a él, no es tiempo? Porque todo pasa a su tiempo de Dios. Dios se estaba preparando a los gentiles y a los judíos que vivían en Macedonia. Pero después que Pablo estuvo ahí, una noche vino una visión y había este hombre de pies
rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol instantáneamente entendió que Dios le dio la libertad para entrar a Macedonia. Dios estaba preparando a esa región para introducir el evangelio de Cristo. Amén. Y es interesante que por esos lugares, esas iglesias que él iba a establecer, nosotros hoy tenemos sus cartas. Y en esas cartas nosotros aprendemos lo que él enseñó a ellos. Cómo vivir la vida cristiana. ¿Entiende? Pero una cosa es importante entender. Que cuando el apóstol Pablo entró a Macedonia y fue a la ciudad de Filipos, ¿entiende? Él vino a hacer el trabajo de Dios, pero iba a haber oposición. Iba a haber oposición, ¿verdad? Él dice que estaba predicando y llegó un tiempo en el capítulo 16 que él estaba con Timoteo y estaba con Sila y estaba con Lucas y ellos estaban predicando. Y vino esta joven, ¿entiende? Diciendo, estos hombres son mensajeros de Dios. Escuchan lo que ellos te están diciendo. Ahora, ¿por qué esa muchacha estaba diciendo? Porque ella tenía un espíritu maligno. Y ella podía, ¿cómo dice? Darle a la gente avisos del futuro por un espíritu maligno. Y los que la mantenían a esta sierva ganaban mucho dinero. Ganaban mucho dinero. Y en todo lugar que Pablo estaba yendo y con Sila y con Timoteo, ella estaba atrás de ellos. Estos son hombres que están dándote buenas noticias. Escúchale a ellos. Y le seguía y él iba a otro lugar y ella comenzaba a decir lo mismo, lo mismo. Por fin el apóstol dijo, no más. Dice que él tornó, miró a la muchacha y él le dice, espíritu, te digo que salga de ella en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? El espíritu se fue. Ahora, muchos pensarían, wow, qué gloriosa maravilla, qué milagro Dios ha hecho en la vida de esa mujer. Pero ¿qué pasó? Aquellos que eran los dueños de esa esclava se enojaron con Pablo. Se enojaron tanto que lo tomaron cautivo, lo llevaron a la autoridad. Y enfrente de la autoridad dice, quítenle la ropa y péguenle con varas de madera. Le cayeron encima a Pablo y a Sila. Y entonces los mandaron a la cárcel. ¿Entiende? Le dieron al carcelero, pónganlo en la cárcel más profunda. ¿Entiende? Para que no se pueda salir. Pues lo puso ahí. Y dice que puso sus pies en los sopos, ¿verdad? Con cadena. Ahora, yo no sé cómo yo me portaría si yo estuviera en la cárcel con mis pies en cadenas. Pero la palabra dice que a medianoche, Pablo y Sila comenzaron a cantar himnos. Comenzaron a cantar himnos. Y dice que de repente, hubo un gran terremoto que sacudió la fundación de la cárcel. Todito tembló. Y la cárcel se abrió. Las cadenas se le cayeron a todos. Entonces el carcelero, ¿verdad? Vio esto y tomó su espada para quitar su vida. Porque en la ley romana, si tú eras un carcelero o alguien que estaba en cargo de prisioneros, ¿entiende? Si tú perdías ese prisionero, tú tenías que tomar su lugar. Y el fin era la muerte de ese hombre. Pues él iba a quitarse su propia vida. ¿Y qué hace el apóstol? Dice, detén tu mano. ¿Qué tú haces, muchacho? Estamos toditos aquí. Y dice que él buscó una luz y corrió adentro y cayó a los pies del apóstol Pablo y Sila y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aleluya. Ese es el comienzo del evangelio. El comienzo de lo que nosotros conocemos hoy. Dios revolcando, temblando
cárcel para liberar un hombre. No el hombre, no Pablo y Silas. Ellos, aunque eran cautivos, ellos eran libres. Sino este hombre que era cautivo del pecado, que no conocía a Dios, y él cae de rodillas porque él sabe que algo está pasando aquí que no es natural. Amén. Y dice, ¿qué hago? Si él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice que él va y los limpia las heridas, los lleva a su casa, le da comida. Pablo comienza a hablar con él y con toda su familia. Y a la medianoche, como a la 1 de la mañana, ¿qué hacen ellos? Él bautiza a toda su familia. Toda su familia. Los gobernantes de la ciudad llegaron a sus... Yo no sé por qué llegaron a este punto, porque no le explica por qué, pero dice, manda palabra a liberar a esos 2 hombres. Y le llevan la noticia al carcelero y el carcelero le dice, oh Pablo, qué bueno, te van a soltar. Y él dice, oh no, no te creas que se van a llevar con estas cosas, ¿entiendes? Nosotros somos ciudadanos romanos. Y dice que cuando la noticia llegó a las autoridades se ponieron un poquito nerviosos. Porque según la ley romana, un ciudadano romano tenía que ir a un juicio primero antes de ser castigado y encarcelado. Y ellos rompieron las leyes de Roma. Y tenían miedo. Y él dice, no, que ellos vengan. Y vengan conmigo cuando yo salgo. Si ellos tenían que estar atrás de él caminando, ay Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con nosotros? Ay Dios mío. ¿Entiendes? Y él salió de Filipo. No fue un buen comienzo, algunos piensan, ¿verdad? Pero en la historia, cuando leemos las partes del Nuevo Testamento, vemos que hay victoria en Macedonia, en todos esos lugares, hasta en Filipo. Aunque Pablo no estuvo ahí mucho tiempo, ¿entiende? Aunque él no predicó por mucho tiempo, pero hubo algo que pasó en esa ciudad, porque se estableció un grupo de creyentes ahí, amén.